Buenas tardes, hermanos. Vamos a tener nuestro estudio bíblico. Hemos estado estudiando o estamos estudiando el libro de Proverbios, basados en el libro sobre la sabiduría para la vida diaria. Y el día de hoy, hermanos, vamos a estudiar el estudio número 5, contrastes entre los justos y los impíos. Ese es el tema que estamos estudiando. Antes de entrar de lleno al tema, vamos a hacer una oración. Así como está, cierre sus ojos y oremos. Padre Santo, te damos gracias, te bendecimos en esta noche especial, porque tú estás aquí, tú haces especial todo, Señor. Lo que está cerca de ti, lo que sale de ti, hacia donde llega, es especial. Tu bendición, tu presencia, tu gracia, tu misericordia, tu amor, todo es especial. Lo que tú haces, lo que tú dices, lo que tú enseñas, lo que tú ministras, somos recipientes de tu bendición, de tu misericordia. Cada día, cada mañana, cada noche, no hay momento en que tú no nos estés bendiciendo. Tu palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Acampa, vive al lado de nosotros, y tu espíritu mora en nosotros, para que tu presencia se sienta permanentemente. Tu palabra es verdad, tu palabra es gracia, por ella vivimos, por ella respiramos, por ella miramos hacia el futuro con esperanza. Gracias, Señor, porque eres un Dios de esperanza. Gracias por darnos la bendición de ser tu pueblo, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Hermanos, como hemos dicho y hemos repetido, el libro de Proverbios es un precioso instrumento y un invaluable recurso en las manos de los creyentes para evaluar la vida y para evaluar la conducta en todas las áreas de nuestra vida. En este pasaje, en estos pasajes que vamos a estudiar en el libro de Proverbios, Dios nos habla del valor de la integridad, el valor de mantenerse uno fiel, firme en su comunión con Dios. Él espera que cada uno de sus hijos viva una vida ejemplar, viva una vida transparente, viva una vida confiada y segura, porque si obedecemos a Dios, nuestra vida tiene que ser una vida confiada y segura. Nos habla de que todo lo que nosotros hacemos en obediencia a Dios es algo bueno. Nos habla de que lo que hacemos nos bendice y bendice a los que nos rodean, mientras los impíos no solo no reciben ninguna bendición, tampoco bendicen a nadie. Al contrario, le hacen daño a los demás y multiplican las condiciones de pecado en este mundo. Estos pasajes que vamos a leer nos presentan una reflexión sobre la conducta de los impíos respecto a la conducta de los justos. Mientras los impíos no se toman con seriedad la vida, muchas veces las cosas que hacen, las hacen como si fuera broma, como si no fuera algo en serio. Sin embargo, las consecuencias que van a vivir por su conducta no tienen nada de graciosas. Por lo tanto, los creyentes nos tomamos la vida con seriedad, nos tomamos la vida con la justicia de Dios para que podamos recibir su bendición. Vamos a hablar entonces, en primer lugar, sobre la integridad del justo. Y vamos a leer para ello Proverbios capítulo 10, versículo 9. Proverbios capítulo 10, versículo 9 dice: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Es un proverbio muy claro, muy simple, muy sencillo, muy directo. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Entonces, hermanos, ¿qué es la integridad? La integridad es el estado de solvencia en donde una persona
vive de una manera correcta, se conduce de la misma manera que habla y es conocido por su camino recto, por vivir una vida de justicia. La integridad en una persona no es algo que se pueda fabricar de la noche a la mañana o que se pueda conseguir de la noche a la mañana. Es un proceso, o mejor dicho, la integridad es el fruto de un proceso de conducta, de una conducta de obediencia a la palabra de Dios que se va practicando y se van adquiriendo nuevos hábitos, nuevas maneras de vivir, a tal grado que se convierten en un estilo de vida, en una manera de vivir como corresponde y obviamente conforme la dirección de Dios. O sea, que es producto del esfuerzo diario de vivir en comunión con Dios, que se logra llevar una vida íntegra. Una persona íntegra es una persona que se conoce por lo que es y por lo que dice. Una persona cabal, una persona honesta, una persona sincera, una persona que la gente sabe que cuando habla lo que dice es cierto o se va a cumplir o va a cumplir sus promesas, porque no son personas que hablan de más, no son personas que hablan por gusto, sino que lo que hacen, lo hacen conscientes de su legado de parte de Dios a través de la palabra. Hay en las Escrituras principios generales de conducta que deben estar ligados a la conciencia de cada uno de nosotros. De hecho, eso es lo que trata Dios de hacer a través de su palabra, es enseñarnos a vivir, enseñarnos a conducirnos, enseñarnos la manera correcta de ver el mundo, de ver a las personas, de ver la vida. Y de esa manera que podamos nosotros cambiar nuestros hábitos. Todos nosotros traemos hábitos y conductas de nuestra pasada manera de vivir, las cuales tienen que cambiar, las cuales tienen que renovarse, como dice la palabra, para que adquiramos nuevos hábitos, nuevas ideas, nuevos valores que nos enseñen a caminar como Dios quiere que caminemos. Entonces, para proceder con una actitud correcta, no con una actitud circunstancial, ahora voy a hacer tal cosa, ahora voy a aprovechar para tal otra. No, ya hay una forma de vida, ya hay una conducta. Una persona, por ejemplo, oye un chisme y ya sabe lo que tiene que hacer, porque tiene ética, porque tiene una conducta, porque tiene una forma establecida. Una persona la ofenden y entonces esa persona ya sabe cómo actuar. Ya sabe que aunque le duela lo que le han hecho, tiene que perdonar, porque esa es su conducta, esa es su forma de vida, eso es lo que ha adquirido. Hebreos 13:15 es un pasaje, 13:5, perdón, dice en las Escrituras: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. La persona íntegra vive confiada en Dios, sabiendo que su vida, su futuro depende de Dios, ¿verdad? Si por ejemplo todos trabajamos, un grupo trabaja en una empresa y de repente empiezan a oír rumores de que les van a quitar el trabajo. Entonces, los que no conocen a Dios empiezan a afligirse, empiezan a preocuparse y empiezan a ver qué hacen para que no les quiten el trabajo. Y empiezan a ver, a moverse y a hacer todo lo que está bajo su cuenta. Pero el Hijo de Dios dice que vive confiado, porque Dios dice, no te dejaré ni te desampararé. Esa es parte de la integridad. No tambalearse en los momentos de crisis, ni exagerar de alegría en los momentos de triunfo o de alegría. Una vida estable, una vida con cordura, una vida sensata es la característica de una persona que vive con integridad. Todos en este mundo vivimos bajo presión, bajo influencia, todos, ¿verdad? Leemos una noticia y ya andamos pensando, está pasando esto, anda a pasar, o dicen que va a hacer esto, dicen que va a pasar el otro. O leemos un libro y lo que dice el libro ya andamos, es que hay que hacer así, hay que hacer por un libro que leímos. Pero una persona
que confíe en el Señor, aunque sea un libro cristiano, escuche bien lo que le digo, aunque sea un libro cristiano, si yo dependo de la palabra de Dios, si un libro cristiano me aconseja algo bueno, yo ya lo debo saber. Debe ser algo bueno que viene de la palabra de Dios. No debe ser algo nuevo para mí. No debe ser algo que me va a cambiar. Ya no me voy a partir de ahora, por un libro. Eso solo la palabra de Dios lo tiene que hacer. La palabra de Dios sí nos tiene que cambiar. Después de leer la palabra, ahora sí me habló el Señor. Esto es conmigo, porque este es mi problema. Tengo que cambiar. Pero hay gente que es muy influenciable. Llegan con un amigo, hablan con el amigo y después llegan con ideas diferentes. ¿Por qué? El amigo los influenció. Todos vivimos bajo presión, todos vivimos bajo influencia. El mundo es eso, influencia. Y los políticos tratan de influenciar, los medios de comunicación tratan de influenciar, la publicidad trata de influenciar. Nos tratan de hacer cambiar, de querer que nos guste lo que no nos guste y de decir que es bueno lo que no es bueno. De eso se trata la influencia y la presión. Entonces, aún los medios de comunicación nos presionan para que tengamos lo que no tenemos, ¿verdad? Los creyentes entonces somos llamados a vivir en integridad. Yo no dependo de lo que la publicidad me dice, de lo que los medios de comunicación dicen, porque como hombres y mujeres de Dios, nuestra vida está en las manos de Dios. Es Dios el que nos dirige, es Dios el que nos señala el camino. Pablo le dice a Tito en Tito 2:7, le dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Vive la vida con seriedad, con integridad, que la gente te conozca porque eres ejemplo en tu manera de conducirte, en tu manera de ser. Por lo tanto, una persona íntegra no solo vive confiada en el Señor, sino que vive con regocijo de obedecer a Dios. Eso es algo precioso que debemos manifestar los cristianos. Usted debe vivir con gozo y con regocijo porque usted trata de obedecerle a Dios, hacer la voluntad de Dios. Y eso tiene que producir gozo y regocijo. Por eso es que, como dice, nuestra alabanza es grata porque hay integridad. Debemos vivir lo que cantamos. Por eso es algo importante que entendamos bien lo que dice el canto. Porque muchas veces cantamos y qué bonito y levantamos las manos y cerramos los ojos, pero no cumplimos lo que estamos cantando. No lo vivimos. Debemos tratar de cantar lo que verdaderamente ha llegado a nuestro corazón y lo que nos va a hacer diferentes de los demás. Salmos 33:1 dice: alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros. Es hermosa la alabanza. En los que viven lo que cantan, en los que su canto es producto de su adoración, que nace de un corazón agradecido con Dios, porque tiene una relación con Dios. ¿Cómo es posible que yo voy a cantar y voy a cerrar los ojos y ni siquiera me levanto a orar en la mañana? Ni siquiera tengo mi tiempo individual de adoración a Dios. Íntegro es aquel que vive lo que canta y que canta lo que glorifica a Dios y que su vida da testimonio de lo que Dios ha hecho en ella. En segundo lugar, cada creyente debe tener un código de ética. ¿Qué es esto? Un código de ética no es otra cosa que una lista bien clara de cuál debe ser su conducta. A eso se refiere un código de ética. O sea, yo como cristiano debo saber distinguir entre el bien y el mal, debo saber escoger entre lo bueno y lo malo, y cuando me vienen oportunidades, yo tengo que ya saber como hijo de Dios qué es lo que debo hacer y lo que no debo hacer. Si me hacen una oferta para hacer un negocio turbio, mi ética me dice que yo no hago negocios turbios. Por ejemplo, yo conozco un empresario cristiano
que es un empresario grande. Cuando hablamos de un empresario grande, hablamos de una persona que tiene una empresa muy grande. Y esta persona en una ocasión me dijo, yo no hago, como parte de su ética, yo no hago negocios con el gobierno. ¿Y por qué? Le dije yo. Porque en el gobierno hay que dar comisiones y hay que ganarse el favor para que le den a uno la plaza, el negocio, el trabajo, la construcción, lo que sea. Tiene uno que sobornar, pues, en otras palabras, al gobierno para que le den ese trabajo. Por eso yo no trabajo con el gobierno, esa es mi ética. O sea, ¿me explico qué es una ética? Es decir, yo sé lo que debo y lo que no debo hacer. Y cada creyente debe tener su código de ética. Por ejemplo, y eso incluye todos los aspectos de la vida: económico, en relación sentimental, en cuestiones de trabajo, en cuestiones de relaciones con los demás. Por ejemplo, yo tengo que tener como código de ética hasta qué horas de la noche me puedo dormir. Yo no puedo decir, quedé en la 1, quedé en las 2, ay. No, yo tengo que tener un código de conducta que me dirige y que honra a Dios. Mi deseo es honrar a Dios en todo lo que hago, ¿verdad? Debe estar basado en las valores y los principios que Dios establece en su palabra. Los creyentes tenemos todas las de ganar, tenemos todas las de hacer bien las cosas si obedecemos la palabra de Dios. Nosotros no tenemos que inventar formas de conducta, no tenemos que inventar buenos hábitos. Todo está en la Biblia, todo está en la palabra. Es de hacerlo nuestro, y de vivirlo seriamente. La Biblia nos enseña claramente a diferenciar entre el bien y el mal. La Biblia es sencilla y es clara. En Salmos 34:14 dice, apártate del mal y haz el bien. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Hay un lío, una oportunidad de pelear, una oportunidad, pero yo soy hijo de Dios y yo debo ser pacificador. Y la Biblia dice que yo me tengo que esforzar, no por tener la razón, no por ganar este pleito, sino porque haya paz, por ser pacificador, no meterme en un lío. ¿Aló? Hay personas que les fascina meterse en líos. Y a otros les gusta hasta meterse en líos ajenos. Como que si no fuera suficiente los problemas de uno para meterse en problemas de otros, ¿verdad? Cada creyente, pues, debe saber lo que es bueno y malo, practicar lo bueno y rechazar lo malo. Así de sencillo. Un creyente debe ser conocido por su conducta, porque la misma es recta y firme. Un creyente no se deja influenciar por las ideas ajenas a la palabra de Dios. Un creyente detecta un momento, esto no está bien, esto no lo dice la Escritura, esto no va conmigo, esto no es para mí. Un creyente debe saber cuáles son sus límites, porque la palabra no los dice. La palabra nos presenta las condiciones de vida y nos presenta lo que nos conviene y lo que no nos conviene. En el mundo cada quien hace lo que puede, lo que quiere o lo que es influenciado, así de sencillo. Y de esa manera la gente vive conforme sus propias ideas o conforme las ideas de otros. Pero los creyentes, los hijos de Dios, estamos llamados a conducirnos bajo la dirección de Dios en todas las áreas de nuestra vida. 1 Juan 2:17 dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto es muy importante y es un versículo muy alentador. Porque usted sabe, el mundo tiene muchas cosas de moda. Y hay que hacer esto, hay que ir al otro. En una ocasión, cuando yo estaba estudiando en el seminario, no sé, estaban hablando de una película famosa, del arca de no sé qué, con este actor Harrison Ford. Bueno, el asunto es que estaban para de hablar y cuando me vieron, cuando me preguntaron a mí, bueno, yo no he visto esa película, les dije. Y todos se me quedaron como que si era un animal raro, porque no había visto esa película. Una película
de moda, una película que todo el mundo ha visto. Y entonces vamos a veces a ser vistos como personas raras. Vamos a ser la excepción, vamos a ser el raro del grupo, el diferente del grupo. Pero lo importante es que sepamos que lo que nosotros hacemos, lo hacemos en obediencia a Dios. Y lo hacemos, yo no sé si era una película mala o buena, probablemente no era una película mala, pero lo cierto es que uno de creyente no tiene que hacer las cosas porque otros las hacen, sino por su propia convicción. Primera Juan 2:17 dice, bueno, ese es el pasaje que leímos: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Punto número 3, la bendición que produce la vida del justo. La vida del justo es una vida productiva, no es una vida que está estancada, no es una vida improductiva. Proverbios 10:16 dice, la obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. O sea, lo que hace el impío, todo tiene que ver con el pecado. Produce pecado, multiplica el pecado, contempla el pecado, mientras la vida del justo es para vida, verdadera vida, para cosas productivas, para cosas que valen. La forma de proceder y la conducta de una persona justa va a ser de bendición, no solo para sí misma, sino para los que le rodean. Eso es algo precioso. Está establecido en la palabra, porque dice, te bendeciré y serás bendición. Entonces, cuando un justo se conduce correctamente, bendice todo lo que le rodea. Y yo lo he dicho, usted es una bendición en su trabajo. Si tú eres un buen creyente que trata de vivir conforme la voluntad de Dios, eres una bendición en tu escuela. Bendices a tus compañeros, bendices a tu escuela. Cuando vamos a un restaurante a comer, oramos por el restaurante también, si ahí vamos a comer. Y queremos comer bien y queremos que ese lugar sea bendecido. Y lo bendecimos. Los cristianos tenemos capacidad de bendecir a los demás, porque tenemos la gracia de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, una persona de bien es una persona que lo que hace produce positivamente, mientras que los impíos, su vida únicamente contribuye a multiplicar la maldad, contribuye a los lamentos, a las estadísticas, a las cosas negativas de la vida, ¿verdad? Usted sabe, esos amigos que se juntan y que lo invitan, vamos hombre a tomarnos, usted ya sabe qué va. Y entonces viene y le dice, no, yo tengo que ir a mi, olvídate de tu familia, si para eso trabajas, para eso te esfuerzas. Uno te cae mal una tu chela, una tu copa de vino, lo que sea, ¿verdad? Entonces, esa gente no solo se producen daño a ellos mismos, porque el tomar es malo y se hacen daño, sino que invitan a otros para que otros también malgasten su vida, su tiempo, su dinero en cosas malas. Mientras el justo lo que hace va a producir bien. Una persona que es reflexiva se detiene a pensar en las consecuencias de las cosas que hace. Es interesante. Un creyente, se le presenta una oportunidad de hacer algo, un creyente debe ser reflexivo y pensar y decir, ¿conviene eso o no conviene? ¿Afecta eso o no afecta? Me afecta a mí. Por ejemplo, yo como pastor, bueno, yo soy pastor. Lo que voy a hacer me afecta a mí, afecta a la iglesia, afecta a mi familia. Todo lo que hacemos tiene implicaciones y por lo tanto debemos reflexionar. Bueno, si hacemos una cosa, ya la hicimos. Hay que reflexionar también sobre lo que hicimos, qué pasó, qué consecuencias trajo, qué daños trajo, qué implicaciones trajo, a quién afectó. Analizar, ¿para qué? Para no cometer los mismos errores, para enmendar, porque no somos perfectos, cometemos errores. Pero si reflexionamos, podemos enmendar y tratar de no seguir cometiendo
los mismos errores. Hay que meditar antes de hacer algo y hay que meditar después de hacer algo para medir las consecuencias y para que lo que nosotros hagamos no cause daño, sino cause bien. Punto número 4. El contraste entre la sabiduría y la insensatez. La sabiduría y la insensatez. Para ello vamos a leer Proverbios 10:23. Proverbios 10:23 dice: el hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Mire qué bonitas palabras. El hacer maldad es como una diversión al insensato. ¿Cuántas veces no ha visto a usted a gente reírse de lo malo que hace? ¿Cuántas veces no ha escuchado usted amigos, compañeros de trabajo que agarran de chiste una maldad, un daño que hicieron? ¿Por qué? Porque no tienen sensatez, no son sabios, son necios, insensatos. Insensatos es una persona sin conciencia, o que su conciencia está entenebrecida, o está cicatrizada, como dicen las escrituras. Es una persona que no le importa el daño que causa. Esa es una persona insensata. Pero la persona que tiene sabiduría dice que bendice a los demás, recrea el entendimiento, recrea al hombre de entendimiento. No solo nos llena a nosotros de sabiduría para la vida, sino que nos enseña a deleitarnos en eso, a que en lugar de deleitarnos en la maldad, nos deleitamos en lo bueno, porque lo hacemos para agradar a Dios. Este proverbio nos muestra la escala de valores que hay en cada persona según la inclinación de su corazón. O sea, el corazón delata a las personas. Lo que dicen, lo que hacen, nace del corazón. Y lo que hay en el corazón, cuando se manifiesta, ya sabe uno para dónde va. Ya sabe lo que tiene en su corazón. Porque de esa manera las personas expresan lo que son, lo que sienten. Dice, los insensatos hacen de sus maldades su deleite y su entretenimiento, porque no viven la vida con seriedad, no tienen la cordura de ver el daño que hacen. Lo toman como chiste, lo toman como gracia, mientras que los entendidos se deleitan en la sabiduría que reciben de Dios. Los que no tienen temor de Dios viven la vida de manera liviana. Pareciera que no les importan las cosas. Pareciera que no tienen conciencia cuando hacen daño. Por eso viven de manera irresponsable. La persona que es sabia, la persona que es íntegra, es una persona responsable de sus actos. Responsable de sus actos. Y voy a hacer un paréntesis aquí. Una persona responsable es una persona que sabe comprometerse porque sabe cuáles son sus límites y sus debilidades. Uno sabe hasta dónde puede llegar, a qué puede comprometerse y a qué no puede comprometerse. Si uno, por ejemplo, es una persona responsable, es una persona íntegra y desea establecer una relación sentimental con otra persona, uno sabe cuáles son los límites. Bueno, de aquí en adelante se acabó el estar floreando a otras mujeres, el estar viendo a otras mujeres, porque ahora yo me debo y me comprometo a una sola mujer. Esa es una persona sensata, esa es una persona sabia y es una persona responsable. El día de hoy hay jóvenes que dicen, no, yo no me quiero casar. Claro que saben por qué no se quieren casar, porque saben de qué pata cojean. Perdón, se me salió. Porque saben cuál es su debilidad, porque no quieren dejar su debilidad. Pero también hay esposos irresponsables que, sabiendo que tienen que respetar a su esposa y ser maridos de una sola mujer, no les importa. ¿Por qué? Porque son insensatos y porque son irresponsables. Los cristianos
Estamos llamados a hacer la diferencia en este mundo. ¿Quién va a enseñarle al mundo la manera de vivir? No vamos a decirle, ¿saben qué, amigos? O poner un programa de radio y decir, amigos, vayan a la iglesia, vayan a las iglesias, porque ahí les enseñan a conducirse bien. Vayan. Gente no va a ir. Pero sí está viendo cómo vives. Está viendo cómo te comportas. En tu oficina, en tu trabajo. ¿Te están viendo? ¿Te están leyendo? ¿Te están viendo? Por lo tanto, debemos vivir responsablemente, porque somos ¿qué? La luz de este mundo. Somos la sal de la tierra. Quiere decir que nosotros, a través de nuestra conducta y de nuestra manera de vivir, le enseñamos a la gente la manera de vivir. No porque nosotros seamos más, sino porque nosotros hemos aprendido a obedecer la palabra de Dios y aplicarla en nuestra vida. Eso es lo que hace la diferencia. Si no fuera así, nosotros seríamos los mismos sinvergüenzas que hay en el mundo. Pero Dios nos ha llamado a ser íntegros, a ser responsables, a ser respetuosos, a ser comprometidos. Para las personas entendidas, la vida es algo especial. La vida es algo trascendente. Y por lo tanto, lo que yo haga va a trascender. A veces en cosas pequeñas. Los creyentes debemos ser ejemplo de vida. Por ejemplo, si hacemos algo en la casa que no estuvo bien y nuestros hijos se dieron cuenta, debemos reflexionar, debemos arrepentirnos y debemos decir, Señor, no estoy actuando como tu hijo. No estoy actuando correctamente, sino que debo de conducirme de una manera responsable para dar buen ejemplo, para ser de bendición para los demás. La vida es seria y demanda seriedad, porque las consecuencias, de acuerdo a todo lo que nos enseña el libro de Proverbios y la Biblia, de hacer cosas malas, las consecuencias nos van a perseguir el resto de nuestra vida. Para terminar, nada de lo que hacemos en la vida queda sin resultados. Nada, sea bueno o sea malo, algo va a traer. Si vivimos conforme a la voluntad de Dios, no solo seremos bendecidos, sino que a la vez seremos de bendición para otros. Porque la vida de los justos es una vida productiva, llena de beneficios y satisfacciones. Es interesante, porque la gente cree que la vida de éxito en el mundo, la vida de satisfacción, está en tener mucho dinero, en ganar, tener un buen trabajo, un buen negocio, tener dinero para lo que uno quiera y poder disponer de su vida. Pero la Biblia dice claramente que la vida del hombre no es en base a los bienes que posee. La vida del Hijo de Dios debe ser en base a obedecer a Dios, a serle fiel a Dios. Y eso produce la mayor satisfacción. El hecho de vivir tratando de agradar a Dios debe darnos la mayor satisfacción en la vida. Las obras de los impíos causan daño. Están acostumbrados a hacer daño y ni cuenta se dan, y si se dan cuenta aún lo celebran, porque el pecado tiene esa característica que hace a la persona indolente, insensible, insensata, y aún lo malo que hace y el daño que causa no lo valora. Pero viven con temores, viven con inseguridades, porque como son malos y piensan mal, pues todo lo que les hacen y todo lo que les rodean desconfían, sospechan, porque ellos son así. Entonces su vida no es una vida de gozo, de paz, de tranquilidad, sino es una vida de temor, de incertidumbre. Mientras que los justos vivimos con la paz de Dios. Dice, esa paz que el mundo no puede dar, es la paz que Dios nos da. Podemos vivir en paz con Dios y en paz con nuestros semejantes. Para terminar, dice Proverbios 27, Proverbios 27. Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él.
La integridad produce una herencia, un legado de bendición y de felicidad para los que dependen de nosotros. Amén, hermanos. Damos gracias a Dios. No se pierda esos estudios. Los jueves, todos los jueves, tenemos estos estudios sacados del libro de Proverbios.